Buenos días, amistad cristiana. ¿Cómo están, hermanos? ¿Contentos? Es bueno estar en la casa de Dios, amén. ¿Qué tal pasaron la Navidad? ¿Contentos? Comiendo a gusto en casa, conviviendo con la familia. Y usted que esté en casita, esperemos que esté bien, gozando de este precioso día. Sea usted bienvenido con nosotros, Amistad Cristiana. Le mandamos un fuerte abrazo. Espero que haya pasado una Navidad feliz, contenta al lado de su familia. Hermanos, les voy a pedir que se pongan de pie en esta mañana. Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a darle gracias al Señor porque nos ha permitido un día más de vida. Desde el momento en que nos levantamos y estamos vivos, es una gran bendición de parte de Dios para nosotros. Comentaba yo con mis hijos, en la Navidad vamos dándole gracias a Dios porque no sabemos si para el siguiente año estaremos todos reunidos otra vez, ¿verdad? Solamente Dios sabe. Aprovechemos hasta el último minuto conviviendo con la familia y dígale a su esposa, a sus hijos, dígale cuánto les ama. No espere a que se vayan, porque esa costumbre tenemos, ¿verdad? Ay, qué bueno era. No, dígaselo en vida. Dígale a su esposa, a su esposo, cuánto le ama, cuánto lo necesita, a su hija, a su hijo. Déles un fuerte abrazo y aproveche los momentos en que está la familia reunida, los hijos sobre todo, porque ellos andan de un lado a otro y es muy difícil juntarse. Pero cuando hay esos momentos hay que aprovecharlos, ¿verdad? Al máximo. Gracias a Dios por Jesucristo. Cuando vemos esas montañas vestidas de verde y de blanco, ¿verdad? La hermosura de Dios para nosotros, ¿verdad? Gracias al Señor. Si Él dice, la palabra de Dios tiene cuidado de las aves, ¿cómo no va a cuidar de nosotros, verdad? Bendito sea el Señor. Le voy a pedir que abra sus Biblias y vamos a leer un salmo, unos 10 versículos del Salmo 25. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Mucha gente anda afuera. Vamos a leer el Salmo 25. Hasta el número 11. ¿Lo tiene? Gloria a Dios. La palabra de Dios dice así: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios por amor de tu nombre, oh Jehová. Bendito sea el Señor. Padre bueno, muchas gracias, Señor. Gracias por este hermoso día que nos das. Desde temprano, Señor, en que nuestros ojos se abren
y vemos tu grandeza alrededor, Señor. Te damos las gracias, poderoso Dios, por permitirnos, Señor, estar reunidos en esta tu casa. Venimos con un corazón abierto, dispuesto, Señor, a alabarte, sabiendo de antemano que tú tienes algo especial para nosotros en esta mañana. Depositamos en ti, Señor, todas nuestras aflicciones, nuestras cargas, Señor. Retira toda tristeza, Señor, y vuélvela gozo, Señor. Bendice a cada familia aquí representada, Señor. Que seamos familias unidas. Poderoso Dios, muchas gracias, Señor, por todo lo que este año, Señor, nos has dado. Han sido tiempos difíciles, pero también tiempos muy buenos, Señor, porque sabemos que tú estás en medio de nosotros, Padre. Muchas gracias, Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. En este domingo hay un espíritu de gratitud en la casa del Señor. Los cánticos, se puede sentir el Espíritu de Dios. Puede tomar asiento. Los pequeñitos pueden pasar nada más lo de la clase de la hermana Albertina. De la clase de Albertina nada más para tener su clase. Y quiero dar la bienvenida a alguien que tenía tiempos que no lo veía, al ingeniero Jason Orozco. Bienvenido a la casa de Dios. Él es el hijo mayor de Carolina, que ella es la que dirige la escuela dominical. Ahora todo un ingeniero. Bendito sea el nombre de Dios. Es bueno, ¿verdad? Y sí. Yo les digo a los muchachos, acá está la iglesia para cuando decidan casarse. Acá está disponible la casa de Dios, ¿verdad? Y siempre les menciono, nunca les cobro un centavo, así que todo es de gratis. Quiero seleccionar, bueno, he seleccionado un pasaje que me ha cautivado porque el nacimiento del Señor Jesús fue para los pastores, fueron los primeros, los recipientes, pero ya después de su nacimiento ellos volvieron a sus tareas, ¿verdad? Así como ahora nosotros, el pueblo, volvemos a las tareas, a los trabajos. Pero ¿qué pasó después? Y buscando algo encontré un cuadro tan hermoso, por eso yo lo quiero compartir con ustedes, y quizás es más de mi corazón. Este pasaje que yo creo, estoy seguro, que el Espíritu de Dios viene y nos selecciona un pasaje para traerlo. Y esperamos que la palabra del Señor pueda tocar el corazón para alguno que nos escucha, que nos ve, como para ustedes también. En el libro de Mateo se encuentra en el capítulo 3, versículo 13 al 17, vamos a darle una lectura. Mateo capítulo 3, del versículo 13 al 17. Y todos sabemos este pasaje, ya lo conocemos, es el bautismo del Señor Jesús. Porque, ¿qué pasó después del nacimiento del Señor Jesús? Yo creo que hay algo bien interesante que creo que todo creyente tenemos la obligación de estudiar la vida de Cristo Jesús, ¿verdad? Yo siento que cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad de conocer la vida del Señor Jesús. Así es que, bueno, veamos acá, yo me tiro a las misericordias de Dios para que el Señor me ayude y me dé gracia en este momento. Me da gusto ver a Daniel también y a su esposa, que Dios les bendiga muchísimo. Y bueno, el pasaje dice de esta manera. Imagínense, es un cuadro bellísimo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo acá. Dice la Escritura, entonces,
Mateo, el libro de Mateo, el Evangelio, Mateo lo escribe con más despacio, más tranquilo, más calmado, muy opuesto al Evangelio de Marcos. Que Marcos hay una palabra que se repite mucho en el Evangelio, que es al instante. Al instante hacían milagros poderosos del Señor. Acá no, Mateo es más calmado, más tranquilo. La palabra entonces significa lo que quiere decir acá el evangelista Mateo o el escritor dice que la próxima cosa que le voy a relatar es esta. Cuando usted vea la palabra entonces, quiere decir que es como hacer una pausa y nos dice, la próxima vez lo que quiero relatarles es esto, lo que sigue, ¿verdad? Entonces acá vemos que entonces Jesús vino de Galilea y a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Todos conocemos lo que es a Juan el Bautista. El que bautizaba, ¿cuál era el mensaje en el bautismo de Juan el Bautista? El arrepentimiento. Juan el Bautista quizás era un gran admirador de Elías, el profeta Elías, que de alguna manera se veía igual, vestía igual al profeta Elías. Si usted va un poquito a la descripción de Juan el Bautista, vemos que es igual. Y dice, mas Juan se le oponía diciendo, parece que Juan se le oponía diciendo y le dice, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Mire, de estos 5 textos acá, esta es la palabra clave que significa para que conviene que cumplamos toda justicia, que significa, no Juan, vamos a complementar, vamos a hacer lo que es correcto. Eso era lo que el Señor Jesús le decía. Vamos a hacer, Juan, lo que es correcto. Por favor, no te niegues bautizarme a mí. Vamos a hacer lo que es correcto hacer. Parece que en la mente, en el corazón del Señor, Él quiere establecer algo muy importante. Fíjense bien, Él quiere poner bases a algo que en el futuro se iba a dar. Algo muy importante tenía en la mente y en el corazón el Señor Jesús. Viene el versículo 16, Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí, dice, los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Jesús dice, después, él se sumergió al agua, después de que fue bautizado por Juan el Bautista, dice, he aquí, dice, los cielos se abrieron. Imagínense qué escenario, que los cielos se abran. En nuestra mente quizás no lo podemos entender, no se puede contemplar tal maravilla, tanto, poder que hay en la palabra escrita, en el poder de Dios. Se abren los cielos. Y dice que Cristo Jesús, el Señor mismo, vio al Espíritu de Dios que venía. Vio al Espíritu de Dios, los cielos abiertos. El Señor Jesús vio hacia el cielo, vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él y reposó sobre él. Y dice que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos, una voz obviamente audible. Porque cuando Juan bautizaba, había muchas personas alrededor, habían muchos oyentes que estaban viendo la escena. Porque déjeme decirle, teológicamente el bautismo es un testimonio público. Cuando usted fue bautizado, cuando los que se van a bautizar, lo que significa es un testimonio público, que ahora las cosas viejas pasaron
y ahora todo es nuevo, es una nueva vida en Cristo Jesús. Lo que Cristo quiere establecer acá, según este pasaje, es la muerte de Él mismo, la muerte de Cristo cuando se sumerge al agua y la resurrección de Cristo Jesús cuando sale del agua. Aleluya. A ver, hermano, un aplauso a eso, por favor, porque esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Entonces dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Imagínense, en este año usted se ponga como tarea, en este año que viene, yo quiero escuchar la voz de Dios. Quiero escuchar la voz de mi Señor. Y que todo lo que yo haga en este año sea de su agrado. Que mis acciones, que mis actitudes, que mi conducta, que mi vida sea consagrada a Él. Que todo lo que yo haga le cause complacencia a Dios el Padre. Qué lindo es. Así es que este año nos vamos a esforzar para agradar a nuestro Señor. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera nosotros podemos agradar a Dios? Vivir una vida en obediencia al Señor. El estudio de la palabra, la oración, el ayuno, el venir al templo, la comunión unos con otros. Esas son las cosas, las bases para vivir una vida cristiana fructífera y una vida victoriosa también. Con Cristo, siempre menciono antes, lo mencionaba, con la palabra de Dios a la mano. Quiere decir que con el estudio de la palabra a la mano y Cristo en mi corazón, voy a vivir una vida victoriosa porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese debe de ser nuestro lema personal, ¿verdad? Con la palabra de Dios, la lectura diaria, con Cristo en mi corazón, voy a vivir una vida victoriosa, porque todo lo podemos en Cristo, que Él nos da fortaleza. Amén, hermano. Así que este año nos espera tiempos lindos en Cristo Jesús. Vamos a unir fuerzas. La iglesia se va a unir. Vamos a ser constantes en la oración, en el servicio. Vamos a responder a ese llamado que Dios le ha dado a muchos talentos en la iglesia. Los vamos a poner en movimiento como tanques en acción para ganar al perdido, para vivir una vida que agrade a nuestro Padre Celestial. Amén. Gloria al Señor. Mire, como decíamos, en el nacimiento de Jesús, bueno, hay tres eventos que nosotros vemos en los últimos, de acuerdo a estas semanas que hemos pasado en la iglesia, que hemos celebrado Navidad, celebramos el nacimiento de Cristo Jesús. ¿No le parece es tiempo para estar en paz? ¿Es un tiempo para estar unidos? ¿Es un tiempo para unirnos como familia? ¿Es un tiempo para perdonar? ¿Es un tiempo para amar? ¿Es un tiempo para vivir con alegría? Eso es, de eso se trata estos tiempos. Así es que, hermanos, hay que practicar este tipo de relaciones, porque acá en este pasaje vemos el amor del Padre. Vemos el amor del Padre. Vemos la gracia del Hijo y vemos la comunión del Espíritu Santo que está en medio del pueblo de Dios. Porque de eso es, la Trinidad es un hermoso retrato acá del pasaje que hemos leído. Mire, el nacimiento del Señor Jesús nos reconcilió con el Padre, nos trajo salvación y vida eterna. Pasa una crisis, después el Señor Jesús se va para Egipto huyendo de Herodes, porque quería matar a todos los niños y salen. Después encontramos este pasaje del bautismo del Señor Jesús. Del Señor Jesús casi no sabemos mucho de Él.
Voy a leerles unas cositas acá para entrar en lo que les quiero llevar. Por ejemplo, no se habla mucho de su infancia, solamente unos textos en Lucas 2, capítulo 2, 21 al 39, habla de la infancia del Señor Jesús. Que el Señor fue circuncidado al 8º día para cumplir con el pacto abrámico. Entonces vemos que el Señor Jesús, después que nació, su infancia al 8º día, Él fue circuncidado para cumplir con el ritual del pacto de Abraham, para que Él fuese recipiente de la gran bendición. Número 2, la niñez del Señor Jesús. Casi no se sabe mucho. Hay un texto que es muy clave, que dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Lucas 2:40. El niño crecía y fortalecía en el aspecto físico, en el aspecto mental y espiritual, cuando se dice que la gracia y la sabiduría estaba con él. Él iba creciendo físicamente, espiritualmente y mentalmente. Ya el Señor comenzaba a crecer. Entonces vemos acá, la juventud del Señor, casi no se habla de la juventud de Él. ¿Cómo era el Señor Jesús en su juventud? Solamente Lucas 2:52 lo describe y dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, dice, y en gracia para con Dios y con los hombres. Dice, en sabiduría, tenía un crecimiento en sabiduría que era moral e intelectual. En estatura era un crecimiento físico, y en gracia el Señor crecía con un crecimiento lleno de gracia. Amén. De esta manera el Señor iba creciendo. A donde Él, la tierra y su hogar, el Señor dice, Lucas 2:51, habla que 18 años vivió en Nazaret. Así es la única referencia que encontramos. Que vivió, ¿cuál fue la ciudad o su hogar? Fue en la ciudad de Nazaret, que vivió por 18 años. ¿Qué era su ocupación? Marcos 6:3 nos habla y dice, ¿no es el carpintero? ¿No es el carpintero hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Obviamente él era un carpintero, era un hábil, era un artesano, un carpintero habilidoso, que de seguro, venía de José. José le enseñó el oficio de carpintero. Una pausa acá. La carpintería es un arte. La carpintería es un arte. Mire, yo he estado de cerca del señor Vique, el esposo de Lolita. Él es un carpintero. Hace unas cosas bellísimas, ¿verdad? Es un arte la carpintería. Yo estuve allá en unos lugares en Israel donde se miraban las labores de un carpintero. Uno piensa que la carpintería es trabajar en madera, no necesariamente. Allá era un tipo de construcción, se hacía de todo. Básicamente el Señor Jesús, obviamente Él trabajaba en madera, pero trabajaba mucho en la construcción, ¿verdad? Algunos se están durmiendo. Estoy viendo sus ojitos y algunos se están durmiendo. Y entonces él era muy habilidoso, no solamente en la carpintería, sino también en la construcción. Su apariencia física, la Biblia casi no habla mucho de su apariencia física. En Apocalipsis capítulo 1 va a haber una descripción simbólica del Señor Jesús. Él era el alfa y el omega. A mí me encanta eso, que Él era el principio y el fin. Pero va a encontrar muchos de la manera como Apocalipsis 1 lo describe, pero es más simbólico. Pero una descripción física exacta de cómo era Él, realmente no se sabe de Él.
Yo consulté al teólogo Evis Carballosa y me encantó lo que él escribe en un comentario de Mateo, y dice que para ser rabí en ese tiempo se necesitaba para una persona ser una persona alta y de buena apariencia. Y sabe, yo por muchos años de lectura de los evangelios, hay varios pasajes que me impresionan mucho, como la mujer del flujo de sangre que padecía de esa enfermedad. Es un pasaje que me ha impactado siempre que le leo, le encuentro algo. Como el pasaje de Nicodemo es otro. Yo quiero que usted piense que si de repente usted va doblando, va por esta calle y va a doblar al lado derecho, a doblar la esquina, en los tiempos de Jesús, imagínese usted que usted va caminando y de repente usted se encontrase con el Señor Jesús. A ver, ¿cómo reaccionaría? ¿Qué es lo primero? Obviamente cuando usted ve a una persona hay un cruce de miradas, ¿cierto? ¿No? Tiene que ser así. ¿Cómo reaccionar? ¿Cómo la persona reaccionaba cuando se encontraba con el Señor Jesús? ¿Cómo era la mirada de Cristo Jesús? Siempre me he puesto a pensar cómo era la mirada de Cristo Jesús. Sus ojos brillantes, yo así lo veo, pienso que así era. Sus ojos brillaban, pero un brillo de santidad, porque Él era Dios en forma de hombre. Cuando Él caminaba, esos encuentros que tenía con las personas comunes, las personas enfermas, ¿cómo era? ¿De qué manera reaccionaban? Siempre me ha cautivado. Digo, si yo me encontrase, al Señor Jesús, ahora tenemos la palabra, que vemos que es Dios mismo, pero ¿qué era lo que más se veía, resaltaba en su persona? Su mirada santa. Yo creo que eso cautivaba inmediatamente a una persona, ¿verdad? Entonces, Evis Carballosa, me agradó el comentario, pero yo pensaba, porque he ido a Capernaum, he conocido esos lugares, a Galilea, he caminado por ciertas áreas donde el Señor caminó. Y obviamente si uno ve la geografía de lo que era Palestina, de esas áreas, Él caminaba muchísimo. El Señor Jesús caminaba mucho. Mire, la dieta en ese tiempo era pescado, era lo que más se comía, pescado asado. O sea que él era alto, yo lo percibo de esa manera, tengo esa percepción que Él era alto. Tenía un cuerpo atlético. ¿Por qué? Porque caminaba muchísimo, caminaba mucho y comía de una manera muy saludable. Y por eso digo, realmente no estaba tan errado como Carballosa, porque sí, en efecto, yo creo que así era el Señor Jesús. Pero lo que impactaba de Él era su mirada. Su mirada transformaba, cambiaba, su mirada desafiaba. Era la mirada preciosa del Señor Jesús. Entonces su apariencia física, y mire, vea el texto que dice, recorría Jesús todas las ciudades y las aldeas. Y dice, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y sabemos ahora en el tiempo que vivimos que todavía el Señor Jesús lo hace, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Aleluya. Él es el que sana toda enfermedad. Él los predica, Él los enseña, su palabra escrita. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y sabe, decía ese cántico, me encanta estar en tu casa. Me encanta estar en tu casa. Vea el texto.
Lo primero que el Señor Jesús, cuando llegaba a una ciudad o aldea, ¿qué era lo primero que hacía? Se iba para la sinagoga. En ese tiempo no había iglesia, pero el Señor Jesús, en estas caminadas, en estas visitas a las ciudades, a las aldeas, ahí viene y forma la iglesia. La iglesia se hizo pueblo, el pueblo de Dios. Gloria al Señor. En su conocimiento y comprensión, dice Juan 7:15, y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? El Señor Jesús no fue a una escuela rabínica. Y la gente, cuando le escuchaban, se impresionaban. Dios mío, qué calor está haciendo acá, ¿eh? Este reflector está súper bueno, ¿eh? Me está haciendo sudar lo que he comido en estos días. Entonces vemos acá, mire, el Señor impresionaba a la gente que lo escuchaba. Y ¿cómo sabe de letras? Él no asistió a ninguna escuela rabínica. Obviamente, de seguro, obviamente que José le ha de haber enseñado la ley, el Torá. Venía de su padre legal José. Él le había enseñado la escritura. Pero una de las cosas, vamos a resumir acá, el Señor Jesús en su niñez, en su juventud, ya en su edad adulta, demostró vivir una vida en obediencia al Padre. Aleluya. Él obedeció al Padre de su niñez, juventud y edad adulta. Él mostró una sumisión tan grande al Padre, maravilloso. El Señor Jesús siempre adoraba al Padre. El Espíritu Santo siempre adoraba a Jesús el Hijo. Qué maravillosa, qué preciosa Trinidad nosotros tenemos. Pero bueno, volvamos otra vez al tema. ¿Por qué quiso Jesús ser bautizado? ¿Por qué quiso Jesús ser bautizado? Yo creo que esa es una buena pregunta. Pero dice el texto, Mateo 3:15. Dice, veamos el propósito del bautismo, y aquí encontramos dos cosas. Primero, vamos a ver, dice, pero Jesús le respondió a Juan: deja ahora, porque así conviene. Es decir, tenemos que complementar lo que es correcto, Juan. Así es que bautízame, ¿verdad? Dice, cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Porque por dos motivos el Señor Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Número uno, dice, Jesús vino para guiar a las personas. Miren, se lo voy a explicar de esta manera. Aquí hay algo precioso. Aquí vemos la sumisión del Señor Jesús a Juan. Algo tan hermoso. Mire, en Mateo 3:11, escuche bien esta lectura y dice, yo a la verdad, Juan hablando yo a la verdad, dice, os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras de mí, que ¿quién era el que venía tras de él? Era el Señor Jesús. Dice, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Es más poderoso que yo. Él os bautizará, dice, en Espíritu Santo y fuego. Entonces, el Señor Jesús, cuando viene y es bautizado, primeramente, Él se deja bautizar por Juan, aunque no tenía que hacerlo. Fíjese bien. No tenía que hacerlo, pero Él lo hizo. ¿Por qué razón? Mire, dice que el bautismo de Juan era para pecadores. Así dice la Escritura, ¿cierto o no? El Señor Jesús no había cometido pecado. Él no era pecador. Entonces, eso no se aplicaba para Él. Por eso bien dice el texto, dice, es decir, tenemos que complementar, hay que hacer las cosas correctas, le dice Jesús a Juan.
Por eso él se somete al liderazgo de Juan. Pero aquí encontramos 3 razones porque él se hubiese rehusado a no bautizarse. Pero primero, por hacer las cosas correctas, viene y lo hace. Pero la primera razón por qué se hubiera negado hubiera sido esa, la primera, porque él no era pecador. El Señor Jesús no conoció el pecado. Segundo, Juan vino, dice, a las personas a preparar para recibir a Cristo Jesús. Poco pudo haber dicho que el bautismo de Juan ya no era necesario porque era parte de un pasado. Eso era algo que pasó, porque el trabajo de Juan fue preparar el camino para que el Señor Jesús llegase. Juan ya había preparado el camino, el Señor Jesús se aparece. Entonces el Señor bien hubiera dicho, ya pasó, aquí estoy ya ahora, en este momento. Pero Él se somete con esa sumisión tan preciosa. Y tercera razón, el bautismo de Juan era débil. El bautismo de Juan era débil. No tenía poder para poder cambiar al individuo. ¿Me explico, hermano? Por eso el Señor Jesús viene, se somete al bautismo. ¿Por qué razón? Primero, porque era necesario que Él veía a muchas personas buscar el camino para ir al Padre, para irse con Dios, pero no podían, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por el sacrificio de Jesús. ¡Aleluya! El bautismo de Juan no estaba completo. Era débil, no tenía poder para llevar a las personas al Padre. Esto es maravilloso, pero dice, era necesario, primero Jesús se bautizó porque Él quería guiar a las personas al Padre. Veía el esfuerzo, veía el sacrificio que las personas hacían, se arrepentían de sus pecados y ahí nomás. Y por cierto que el mensaje de Juan era para los saduceos y para los fariseos, que les decía, hipócritas, necesitan cambiar su corazón. Era más el mensaje, era para ellos, pero aquellos se arrepentían de sus pecados y ahí nada más. Entonces, Él era necesario que fuera para ir al paso de ellos. Ir al paso significa caminar con ellos. ¿Qué quiero decir con esto? Desde el momento que Cristo viene a nuestro corazón, comienza nuestro caminar. Comienza nuestro caminar. Pero en nuestro caminar nunca estamos solos. Siempre Él está con nosotros. Amén. Eso que quede bien claro. Eso es bien central en el Evangelio. Él siempre camina con nosotros en toda circunstancia, en momento difícil, en tiempos de prosperidad, en tiempos de pérdidas, en tiempos de cualquier crisis que nos venga. Siempre Jesús está con nosotros y Él camina con nosotros. Y el propósito del Señor Jesús es llevarnos al Padre. Aleluya, porque Él murió en la cruz del Calvario, dio su vida por cada uno de nosotros. Él camina, Él quiere llevar al paso a cada una de las personas. Por esa razón, en el Evangelio no hay soledad. En el Evangelio usted no va a la deriva. En el Evangelio no ocurren las cosas por casualidad. En el Evangelio no hay cosas que por el destino van a pasar. No, no, Señor. En el Evangelio todo es planificado. Es la gracia, es el amor del Padre, es la gracia del Hijo y es la comunión de su Santo Espíritu. Aleluya. Sí, pasamos por pruebas porque eso es normal. Dios al que ama siempre le va a herir el corazón y esa es una gran realidad. Vamos a pasar por tiempos difíciles.
pero siempre Dios estará con nosotros. Él te abrirá una puerta. Así es la naturaleza de nuestro Padre Celestial. Dios es amor, Dios es bueno y sus misericordias son nuevas cada mañana, dice la Escritura. Entonces, Él camina a nuestro lado. Él no hay ningún momento en que se atrasa ni se adelanta. Ahí donde vivo tenemos unos vecinos. Ellos son orientales. Son de una parte en China hay 2 regiones. La parte norte es verde, es muy próspera. Yo con él platico y platicamos mucho de su país, como hay tanta variedad de comida, hay varios estilos de comida. Noto que en las tardes cuando salen a caminar, él va adelante y su esposa va como 3 metros, 6 metros atrás. Y así caminan todos los días. Y esto no es cuestión del COVID, que hay que guardarlos el espacio. No, esto no tiene nada que ver. Tienen años caminando. Ellos ya están mayores, pero qué disciplina la que tienen. Todas las tardes salen a caminar. Pero mire, él va bien adelantado y la esposa va atrás. Es un asunto cultural para ellos, ¿verdad? Y uno respeta eso, es cuestión de cultura. Pero una vez le pregunto, bueno, ¿qué pasó, Leo? Porque este siempre va adelante y su esposa va atrás. Porque si yo hago eso, me mata la hermana Lilian. Eso no es así, no puede ser así. Entonces, no, dice, es que yo me voy adelante. Porque en esos matorrales, si sale un tigre, yo lo afronto, dice, para que no le haga nada a mi esposa. Obviamente eso nunca va a pasar. Pero sabe que uno de los propósitos, el propósito del bautismo fue ese. El Señor Jesús caminar a la par, caminar conmigo, caminar con usted. Sí, eso es ya. Porque Él miraba el esfuerzo, el sacrificio. Aquella comunidad se juntaba viendo ahí al río Jordán y Juan vestido con pieles extrañas como Elías. Bautizaba a todo medio mundo y se arrepentían. Veían el esfuerzo que hacían para irse con el Padre, pero no podían. Pero de repente aparece el varón de dolores, el pastor de pastores, nuestro amado Cristo Jesús, nuestro amado Salvador se aparece en el río Jordán. Y cuando lo vio Juan, el Espíritu le dijo, Él es. Y le dice el Señor, bautízame, Juan. Y parece que Él no le agradó eso, pero el trabajo era nada más preparar el camino para Cristo Jesús. Qué hermoso cuadro tenemos acá. Número 2, ¿por qué Jesús se bautizó? Porque quería unir lo mejor del pasado con un futuro que quería establecer. ¿Qué quiero decir con eso? El bautismo es algo que Juan el Bautista lo estableció, pero aquí viene el Señor Jesús y le agregó algo más simbólico, que es la muerte de Cristo Jesús y su resurrección. Amén. Así es que, hermanos, es un testimonio público cuando nosotros nos bautizamos del poder de Cristo Jesús, que no nos quedaremos en aquella tumba, sino que resucitaremos, dice la Escritura, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Y esperamos, hermanos, si algo nos llega a pasar, no debe de haber temor, porque nos vamos con Cristo Jesús. En las mañanas hay 2 personas que caminan, dos personas caminaban aquí en el pueblo de Apla. En tiempos de invierno, cuando está frío, algunas ocasiones me salgo allá afuera y me siento en esa grada para que me dé el sol, porque aquí estar acá en la iglesia hace mucho frío. Y como de 7:30 a 8, siempre caminan 2 personas. Caminaban porque solamente hay uno. Él vive como después de la funeraria que está sobre la 9, como la tercera casa, vive él.
Y es una persona, tiene un hijo. El hijo es especial, se llama Chris. Él no habla, solamente intenta hablar, pero no se le entiende lo que dice. Y obviamente él nació especial, fue su nacimiento, y sentado con él hemos platicado de muchas cosas. Inclusive un tiempo me dice, mira Alfredo, me dice, disculpa que te lo diga porque veo el esfuerzo que tienes de hablarme del amor de Dios, pero realmente yo no creo en Dios. Yo soy un hombre ateo, no creo en Dios. Y obviamente si uno se puede percibir, el nacimiento de su hijo en alguna manera él le afectó muchísimo. Y su argumento es porque si Dios es tanto amor, ¿por qué su hijo nació de esa manera? Y en nuestras pláticas le he invitado a la iglesia y me dice, ¿sabes qué? Me dice, nunca voy a entrar a tu iglesia. Mire, nos hemos sentado a tomarnos un café, lo he llevado a comer, he desarrollado una amistad con él por años ya. Él me respeta como también yo le respeto a él. Y me dice, pastor, bueno, él nunca me dice pastor. Mira, me dice, yo no tengo amigos. Yo no tengo amigos. Y el único amigo que él tenía se llamaba yo. Yo era un mexicano americano, casi no hablaba español, que él era su acompañante, su amigo fiel. Yo, una mañana, cuando nos sentábamos ahí, yo siempre me daba un dulce, un candy me daba, un dulce, y me decía, pastor, él sí me llamaba pastor, me dice, este es sugar free, me dice, él era diabético, y me dice, aquí, cada vez que lo veía me daba un dulcito, pero no tiene azúcar, me decía él. Una vez, Allen, así se llama el amigo, me dice, triste, Joe está enfermo y tiene 3 semanas de vida porque tiene un cáncer. Y porque me sorprendió que no lo veía. Y fui a casa de él, lo visité y había perdido mucho peso y muy pálido. Bueno, nos sentamos, platicamos un rato, me fui. Ya esperando una semana, me fui otra vez. Nos sentamos, hablamos seriamente, abrí mi Biblia y le digo, Cristo te ama y Él quiere morar a tu corazón. Y Él abrió su corazón, hizo la oración de fe, a los 3 días se fue, falleció él. Y sí, obviamente cuando veo a mi amigo, siempre nos acordamos de Joe, porque siempre él hacía una broma muy graciosa él. Y ¿por qué te comparto esto? Porque mira, hay 3 razones por que usted y yo necesitamos de Cristo Jesús. Número 1, porque cada uno acá, de los que estamos acá, cada uno tenemos un pasado. Cada uno tenemos un pasado. Usted y yo no podemos ir al pasado, pero Cristo Jesús sí puede ir a nuestro pasado. Cristo Jesús, Él perdona todo nuestro pasado. Otra vez, porque Él es el mismo de ayer, hoy y para siempre, por todos los siglos. Él es el mismo. Él sí puede ir a nuestro pasado y encontrar perdón. Solamente en Cristo Él nos limpia de todos nuestros pecados, de nuestros fracasos, de nuestro pasado y darnos una nueva vida. Esa es la primera razón por qué usted necesita de Cristo Jesús, porque cada uno de nosotros tenemos un pasado. Número 2, porque usted y yo, cada ser humano necesita un amigo. Y Cristo Jesús, Él es nuestro Señor y Salvador, pero es más que eso, Él es nuestro amigo. Él conoce lo peor de nosotros. Él conoce
los defectos, debilidades, fracasos. Él conoce lo peor de cada uno de nosotros. Pero aquí está lo lindo de nuestro amigo Cristo Jesús. Él nunca ve lo peor de usted. Él siempre ve lo mejor. Él siempre ve lo mejor. Él siempre ve el potencial que usted tiene para que usted, el propósito por el cual Él lo ha llamado. O sea que Él ve las mejores habilidades que usted tiene para que el reino de Dios sea glorificado. Así es que por esa razón nosotros necesitamos un amigo que es Cristo Jesús. Así es que, hermanos, es lindo cuando tenemos un amigo que no ve nuestros fracasos, nuestros errores, sino que ve algo lindo que hay entre cada uno de nosotros. Y este es un tiempo para esta reflexión. Este es un tiempo para amar. Este es un tiempo para bendecir. Este es un tiempo de abrazos, abrazos de corazón, y decirle a la persona: te amo. Mira, a Dios te ama, a Dios le importas mucho, eres muy importante para Dios, porque Cristo Jesús, Él es nuestro amigo. ¿Y quién es aquel amigo que da su vida por cada uno de nosotros? Solamente Cristo Jesús. Aleluya. La tercera razón por qué necesitamos del Señor, porque en Él está nuestro futuro. En Él está nuestro futuro. ¿En quién vas a confiar? ¿En quién vas a confiar en estos tiempos que vivimos? En sus manos estamos seguros. En este día, mañana y por toda la eternidad. Por esa razón, cuando aquellos discípulos le preguntan: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos, Señor Jesús? Si solamente tú tienes palabra y vida eterna. Aleluya. Yo creo firmemente en mi convicción que la eternidad se vive aquí, en el momento cuando Cristo viene al corazón. Ahí comienza nuestra eternidad. Aleluya. Dios comienza a moldear, a preparar un corazón para que nosotros pongamos lo mejor para el reino de Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Dice la Escritura: porque tengo planes de bien para ti. Tengo planes de bienestar y no de sufrimiento. Ese es el amor de Cristo Jesús. Aleluya. Así es que, hermanos, tenemos mucha necesidad porque necesitamos de Cristo Jesús, porque cada uno tiene un pasado, porque cada uno necesita un amigo, y en las manos de Cristo Jesús está nuestro futuro. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie?